Evolución histórica e impacto sociocultural de los medios de comunicación. Paralelamente a la evolución del hombre como hoy lo conocemos, se dio el despliegue de la comunicación, siendo teorías reconocidas y recientes las que dan cuenta de las diversas etapas de este desarrollo. Desde el creacionismo, el darwinismo, el mutacionismo y las teorías del lenguaje, como la mama, la tata, eureka, entre otras, se tejen particularidades que coinciden en que la cooperación, la conformación de grupos pequeños y los nuevos retos del entorno dieron origen a la necesidad de comunicarse y de establecer códigos para hacer de la comunicación un proceso efectivo. Las demostraciones primeras como hambre, amor, peligro, fueron adquiriendo significados mentales que se convirtieron en sonidos y símbolos, hasta llegar a generar un lenguaje comprensible y universal que les permitiría a nuestros antepasados la comunicación con su comunidad y por ende su evolución como especie racional, capaz de aprovechar su entorno para su beneficio y para el fortalecimiento de su convivencia. Esta naturaleza humana única y especial del hombre caracteriza a la comunicación como el significado social desde los orígenes de la humanidad, que develan su emocionalidad, socialización y la manifestación pública de su racionalidad. Como registro del lenguaje, los antiguos plasmaron en las paredes lo que sería el inicio de la escritura. Así, la pictografía llegaría a ser el primer método para transmitir la información, cumpliéndose el propósito de comunicar. Más tarde, los fenicios en Grecia agregarían signos representados por sonidos, dando origen al primer alfabeto como un gigantesco paso en el progreso de la civilización. Esa necesidad del hombre de plasmar lo conocido hace que aparezcan los primeros manuscritos en tablillas de madera talladas a mano que conformarían las primeras bibliotecas. Ya en el año 105 a.C., con la invención del papel en China, se difunde la información escrita y de manera pública hasta llegar a popularizar los libros 1000 años después de la aparición del papel en Europa. La reproducción del libro se realizaba mediante copia exacta o imitación perfecta de los símbolos, dando por hecho que no todos los copistas sabían leer y escribir. En 1450, Gutenberg desarrolló la imprenta que lograría la masificación de los libros. Basado en la xilografía y con moldes metálicos o primeros tipos móviles, lo que marcaría una nueva época en la historia mundial, tanto que la imprenta se convirtió en un medio confiable para la recopilación de datos y del conocimiento, y en el primer medio tecnológico para difundir la información. En 1884, el germano-estadounidense Mergenthaler patentó el linotipio como la primera máquina tipográfica, revolucionando las artes gráficas existentes en ese momento. Así acelera el proceso que inició Gutenberg y su imprenta artesanal. El New York Times realiza la primera prueba comercial en 1886, mientras que en 1887 Tolbert Lanston, con una versión mejorada del linotipo, inició la automatización creando el monotipo. El adelanto de la civilización, a la par con las lenguas escritas, influyó notoriamente en la comunicación a distancia, siendo las primeras torres de observación destinadas a enviar mensajes con luces o banderas. Más tarde serían las campanas, tambores, los pitos y fusiles los que se encargarían de comunicar importantes noticias. Luego, la transmisión se haría voz a voz. Después, con la aparición de la escritura, los mensajes serían llevados en láminas de piedra, en hojas de árboles, en papiro, hasta la aparición del papel. Estos mensajes eran llevados por corredores entrenados para tal fin.
Con la aparición del telégrafo en 1792, Claude Chapin representó el desarrollo de un sistema de comunicaciones ópticas prácticas. En 1843, Samuel Morse hizo público su invento del telégrafo electromagnético, que utilizaba la energía eléctrica para generar pulsos de corriente, culminando con la invención del teléfono en 1861 y con la telegrafía de Marconi, que lograría comunicaciones transatlánticas. Más tarde, la televisión, la fotografía, el cine y el radar, junto con otras aplicaciones electrónicas, darían paso a los ordenadores caseros y a lo que hoy conocemos como la Internet. Entonces, a partir del año 1959, el descubrimiento de un nuevo medio de comunicación vital da la bienvenida a la cultura del ciberespacio y su consabida masificación en cuanto a la comunicación inmediata y en red.